Estamos en Mateo capítulo 20. Si me pudieran acompañar, por favor. La sesión pasada, lo último que analizamos fue esta intención del Señor de que aquellos a quien Él ha llamado, prácticamente los va a llamar y los va a tratar como a Él le plazca. Y nosotros, quienes somos parte de ese equipo de los llamados, prácticamente hace una invitación a abandonar el drama que pudiéramos ejercer, ese drama que nos pudiera de pronto pegar por cómo trata a unos y a otros distintos y cómo es que es su gracia, ¿no? Aprovechando esta situación van a pasar algunas cosas interesantes, ¿de acuerdo? No sin antes que el Mesías anuncie su muerte, ¿sí? Una de las cosas más interesantes que como hombres necesitamos aprender es que acercarnos al Mesías y parecernos a Él es algo que no podemos negociar. Es decir, si queremos estar cerca de Él, deberíamos buscar ser como Él. Así como suena lo sencillo y lo básico del comentario. Si queremos estar cerca de Él y si queremos acercarnos a Él, si queremos buscarlo a Él, en consecuencia deberíamos también querer parecernos a Él. O mejor aún, en consecuencia nos hará parecernos a Él. Es decir, eso es lo que va a pasar en automático. Pero solo va a pasar si y solo si tenemos convivencia con Él. Hay una parte que siempre quiero como resaltar y es esta idea de cuando se acercan a la puerta de las bodas y se escucha una voz que dice, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Esa concepción de nunca los conocí es una de las concepciones más necesarias a tener presente, porque no le dice, no me amaron, tampoco les dice, yo nunca reconocí lo que hicieron. Les dice, yo nunca los conocí. Punto. O sea que el tema fue que no fueron conocidos por el Señor. O incluso, que más fácil aún, no convivieron con el Señor. Por eso de pronto no se parecen a Él y por eso de pronto no se comportan como Él se comportaría. ¿Por qué digo esto? Porque a veces es tan fácil pensar que nuestra adoración al Señor es suficiente con hacer cosas, ¿no? Con estudiar, con leer la Biblia. Y si es cierto, te va a acercar, por supuesto, pero sobre todo lo que más de verdad te va a hacer parecerte a Él es pasar tiempo con Él. Y esta intención de esta serie de las letras rojas es que en verdad veamos esa personalidad y que queramos convivir con Yeshua, con nuestro Rey, con nuestro Mesías, y que esto se imparta a nuestra vida con la intención de verdad de parecernos a Él, de ser conocidos por Él, de acercarnos a Él, de verlo a Él, y que jamás podamos nosotros ser de verdad merecedores de escuchar esa palabra que es, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, que de verdad seamos tomados de verdad no dignos en este llamado, de no ser conocidos por Él. En esta cosa, en esta intención, vengan conmigo a Mateo capítulo 20 y versículo número 17. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿De acuerdo? Hoy vamos a platicar un montón sobre el propósito. Y se van a dar cuenta que el Mesías, uno de sus más grandes propósitos, de entre varios, era morir. Y aquí se lo anuncia. Esta es la tercera ocasión que anuncia su muerte. ¿De acuerdo? Antes ya la había anunciado en el 16:21 y en el 17:22 y 23. Ya había estado anunciando su muerte. Sin embargo, esta ocasión, como las anteriores muy parecidas, solamente se lo revelaba a sus discípulos. ¿Sí? Podemos notar esta personalidad bastante bien ponderada y discreta del Mesías. Si hay una cosa que tú y yo deberíamos aprender del Mesías, que es de las más fáciles, es tener discreción. ¿Sí? Muchos hombres
a veces se nos va la no discreción y tendemos a ser muy indiscretos. Cosas que pasan en la familia, incluso cosas de la esposa, de veras se requiere una discreción enorme, ¿sí? Y muchas ocasiones yo me he dado cuenta que hay muchos hombres que tienden a la indiscreción y regularmente llegan a o tienden a pues dejar exhibiendo a su esposa, exhibiendo a sus hijos, que porque como son menores o son menores que él, son más fácil de poder dejarlos exhibidos. Pero el Mesías tiene una ponderancia muy buena, es muy ponderado y es muy discreto también. Sabe medir sus palabras, de verdad, sabe cuidar las palabras y sabe cuidar lo que es importante no decir. Y en esta ocasión lo analizamos o lo vemos justamente con la concepción de su muerte. No fue regularmente un tema que decía en público, y la razón por la que pudiéramos analizar de por qué no lo hacía en público podrían ser prácticamente dos razones. La primera era para no herir susceptibilidades, es decir, para la gente quizá menos incrédula, ¿de acuerdo? Perdón, la gente menos crédula o la gente que menos le creía o incluso que menos le siguiera, pues escuchar que esa persona que quizá de pronto pudieran ser medios fríos a la hora de seguirlo o de creerle, pues escuchar que iba a morir, pues probablemente esto podría herir, por supuesto, o incluso pues dañar de pronto esta imagen que tenían del Mesías o del líder que estaba levantándose, ¿no? Y la segunda razón por la cual podía ser que no era abierta esta declaración nunca, pues podría ser para que la gente que sí le seguía y la gente que era bastante ferviente y amorosa con él y le protegiera o de pronto le defendiera, pues esto no provocara quizás una revuelta, es decir, para defenderle o para que no le fuera a pasar eso, bueno, siempre fue muy discreto. Vaya que este tema de la muerte del Mesías en la carne sí habría de haber sufrimiento. Entonces, de pronto, incluso podríamos pensar que estaba bien poner este tipo de defensas y demás, y lo podemos ver cuando van a arrestar al Mesías. ¿Se acuerdan de Pedro cuando saca la espada y defiende al Mesías cuerpo a cuerpo? Lo cual, en definitivo, el Mesías detiene. Es decir, no necesitaba defensa. De hecho, incluso la defensa que pudieran ejercer personas sobre el Mesías podría estorbar, de hecho, al propósito. Por lo tanto, por eso el tema de la discreción. Entonces, punto para el Mesías y punto que tú como hombre y yo como hombre deberíamos en verdad aprender es discreción. Necesitamos ser discretos con respecto a qué cosa, al propósito y con respecto a las cosas íntimas de nuestra vida y de nuestra familia, sobre todo las que tienen que ver con el propósito. ¿De acuerdo? La verdad es que no puedes darte cuenta, dice en el versículo número 17, subiendo a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos en el camino y les dijo, mientras que iban a Jerusalén, y este tema de subir a Jerusalén es una cosa que se conoce como ascender o la ascensión hacia Jerusalén. Jerusalén es cierto que puede estar prácticamente en el centro del país, prácticamente, y no importaba de qué parte del país viniera, si era del norte o del sur o de cualquier punto cardinal, se decía que subías a Jerusalén, porque Jerusalén estaba más alto que el nivel del mar, entonces literal es como un monte. Suben a Jerusalén, ¿sale? Y en ese camino, mientras que están subiendo a Jerusalén, justamente a sus 12 les da esta indicación o les cuenta sobre esto y dicen, pues he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte, ¿de acuerdo? En esta ocasión, puedes notar cómo a pesar de que había estado hablando de otros temas y a pesar de que incluso va a hablar de otros temas, te das cuenta cómo como hombre, el Mesías, este pensamiento masculino que el Mesías tiene, es un pensamiento puesto perfectamente en el propósito. Quiero pedirte que analices un momento conmigo esto. El pensamiento del Mesías, a pesar de que estaba en este plano terrenal y a pesar de que pudiera tener cualquier otra cosa en que pensar, su pensamiento estaba concentrado en su propósito. Su pensamiento estaba concentrado incluso en lo que habría de padecer por causa de su propósito. Esta parte es bien importante porque justamente en un momento más abajo, sus discípulos, uno de los discípulos más cercanos, perdón, dos de los discípulos más cercanos al Mesías, les van a hacer unas peticiones que van a demostrar que justamente no están concentrados en el propósito, sino en la posición. Sin embargo, tenemos al Mesías que está concentrado en el propósito
sobre la ambición de cualquier posición. El Mesías en verdad está concentrado en su propósito. Y este propósito incluía padecer la cruz. Y no solo la cruz, sino que ahora, en esta tercera ocasión en la que está hablando, va a dar más detalles. Por ejemplo, dice que va a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenará a muerte. Dice primero los sacerdotes y escribas. Y después más abajo dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Menciona prácticamente los dos públicos que se van a encargar de que se cumpla este propósito. Judíos, quienes son los sacerdotes y los escribas, y también aparecen los gentiles. Dice, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, y da más información con respecto a la forma en la que va a morir y la forma en la que habrá de ser castigado, mas al tercer día resucitará. También cuenta acerca de esta esperanza. ¿Te das cuenta cómo el Mesías en verdad tiene un propósito muy claro? Prácticamente está diciendo la forma en la que va a morir, ¿sí? Esto, yo no sé tú, pero es una cosa de verdad muy impresionante porque tienes al Mesías hablando de la forma en la que va a morir con tal certeza de que no tiene duda de cuál es su propósito. Estamos de acuerdo y hemos aprendido eso desde el curso básico y les quiero preguntar, si es que nos acordamos, una persona, por ejemplo Moisés, tenía dos tareas por cumplir. ¿Se acuerdan? Las dos tareas de Moisés eran sacar al pueblo de Egipto o liberar al pueblo de Egipto. Y número dos, recibir la instrucción del Señor para transmitirla. Una vez que eso pasa, ¿qué pasa con Moisés? Muere. Es decir, cuando Moisés cumple su propósito, muere. Igual pasa con Josué. Josué, su tarea fue prácticamente conquistar la tierra prometida. Y la tarea número dos era repartir el territorio. Una vez que eso pasa, su vida ha sido útil y trasciende. Muere, prácticamente. ¿Sí? Imagínate qué va a pasar o qué pasaría si Moisés pudiera haber hablado acerca de esto. Moisés hubiera dicho, yo vine para liberar a la tierra perdón, a los israelitas de la tierra de Egipto. Y Josué dijera, yo vine para conquistar la tierra y repartir el territorio. Ambos, una vez que terminen nuestras tareas, nuestro propósito está hecho, estamos listos para ser llamados por el Señor a la muerte. Punto. Por supuesto que suena pesado esto, pero a lo que voy es, para el Señor, cuando hemos cumplido el propósito, también la vida termina. ¿Cierto o no es cierto? Teniendo presente esto, como hombres vamos a necesitar conocer con toda certeza cuál es la razón por la que el Señor nos trajo a la vida. Necesitamos conocer con base en nuestros talentos, en nuestros dones y lo que el Señor ya nos entregó, cuál es la razón por la cual Él hoy nos ha traído. Si esto es así, y si llegáramos a conocer en verdad cuál es la razón por la que Él nos ha traído acá, en verdad sabríamos probablemente cuándo sería el momento en el que estaríamos listos para morir. El Mesías tenía tan claro cuál era su propósito, donde la muerte de hecho tenía que ver con su propósito, que con toda certeza contaba cuál iba a ser el método, la forma y las personas que iban a provocar su muerte. Y hablar de esto, pues aunque no era un tema y lo hacía, bueno, él lo hacía en privado, pero no era un tema complicado. La razón de esto es porque lo tenía claro. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tan claro está en tu vida y en tu pensamiento el propósito por el cual el Señor te ha traído? Tanto que sepas que al cumplirlo vas a morir. Así punto. ¿Qué propósito es ese que el Señor ha instalado en tu corazón y en tu mente y en tu vida que al cumplirlo estás resuelto para morir? Si aún no lo tienes, en verdad, necesitamos desarrollar esa cosa que se llama propósito de vida. Hay universidades en la actualidad hoy que giran en torno al propósito de vida. ¿Sabes por qué? Porque si tenemos un propósito, lo que hagamos va a tener que ver con ese propósito. Lo que hagamos debería sí tener que ver con ese propósito. Y lo que dejamos de hacer también tendría que ver para cumplir ese propósito.
Yo siempre les digo y bromeo con esto, pero es una realidad. ¿Qué hubiera pasado si el Mesías hubiera sido hipertenso? ¿Qué hubiera pasado si el Mesías sufría, por ejemplo, de diabetes? ¿Qué hubiera pasado si el Mesías tenía 30 kilos de sobrepeso porque no se cuidó? ¿Tú crees que habría llegado a morir en la cruz? ¿Tú crees que con 30 kilos de sobrepeso habría aguantado arrastrar o llevar, cargar la cruz hasta donde debía cargarla? Imagínate, se nos muere en los látigos. Ya, se nos murió. ¿Y dónde queda el tema de colgarlo en el madero, el tema de maldito el que se ha colgado, la representación que Moisés hizo con la serpiente que se estaba puesto? O sea, ¿dónde quedan todas las profecías? Pues no. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando el Mesías comía, por ejemplo, y se alimentaba, lo hacía pensando en cuidarse incluso para poder llegar a la cruz? Así como se los manejó. Por supuesto que sí. A la hora de dormir, a la hora de despertar, a la hora de caminar, incluso sus viajes estaban pensados para poder llegar a Jerusalén justo en la fecha que debía entrar. Sí, o sea, al Mesías no se le olvidaba la agenda. Nosotros como hombres somos re olvidadizos y se nos olvida prácticamente cuándo cumplió años quién sabe quién, y se nos olvida llegar a la cita temprano, y se nos olvida que ese día debíamos haber ido a quién sabe cuál ciudad, y se nos olvida todo. Pero el Mesías tenía una agenda y la cumplía, porque quería cumplir su propósito. En verdad, todo era como dice Luis Lorenzo, todo era intencional. ¿Tú crees que como hombre estás a la altura del Mesías cuando piensas así? Que comes pensando en tu propósito, que viajas pensando en tu propósito, que dejas de hacer cosas pensando en tu propósito, que empiezas a hacer cosas pensando en tu propósito. Porque si es así, vale, vas en el camino correcto. Pero si no es así, entonces ponte a pensar, a lo mejor entonces duermo como duermo porque no he pensado en el propósito. No tengo claro el propósito. Y no me preocupa si estoy listo mañana o fresco o no mañana. Y así me voy. Quizá entonces viajo como viajo porque pues no pienso en el propósito. Quizá otra forma también, gasto mi dinero como lo gasto porque no he pensado en el propósito. Quizá hemos tenido la cultura que hemos tenido porque así se ha codificado en lugar de así la he construido. Fíjate lo que estamos diciendo. El Mesías como hombre había construido su cultura, su pensamiento, su forma de pensar, sus actividades, sus acciones, sus hábitos, pensando en qué, en su propósito. ¿Qué gobernaba su vida? Su propósito. ¿Sí? Y ahorita se van a dar cuenta con uno de los propósitos más bonitos que tenía, porque la muerte no era el único, pero por supuesto era de los más grandiosos. Y con lo que te acabo de decir, y por eso ahora te va a quedar muy claro, el Mesías no solo murió por ti, el Mesías también vivió por ti. Y vivió para de verdad servirte a ti. Como te dije, come mal el tipo, ya valió, ya no llegó a la cruz. Imagínate, imagínate que se hubiera muerto en el camino por un infarto, porque era hipertenso. Imagínate, por hipertenso, por comer bien mal, estar lleno de grasa, o sea, llena de grasa su dieta, de pronto, mucha sal, mucha sal. El Mesías no regulaba su consumo de sal. Estoy bromeando, yo lo sé, pero quiero que te pongas a pensar que todo esto era para poder cumplir su propósito. Yo te hago una pregunta, pensando en esto, ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros con nuestro propósito? Imagínate, ¿qué tal nuestra vida con el propósito? Y no te digo que te prepares para la cruz, por supuesto, y dice la palabra que el sacrificio del Mesías es suficiente una vez y para siempre, eso sí es verdad. Sin embargo, mira lo que va a pasar a continuación. Regálame un momento más y ya nos vamos a la parte de este capítulo a partir del 20. Pero sin embargo, antes de llegar a ese punto, quiero que notes cómo está el pensamiento este del Mesías. El pensamiento del Mesías era todo sobre el propósito. ¿Sí? Quiero que vengas un momento conmigo, por favor, te pido. Ven a Lucas 12:50. Ayer que estaba leyendo este versículo, me sorprendió porque nunca lo había visto de esta forma y en verdad me pareció importante y más en estos días tener el tema del propósito ya resolviéndose o incluso ya resuelto. En Lucas 12:50, ven conmigo un momento, y dice, em,
lo voy a leer desde el 49, un versículo antes dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Fíjate lo que está diciendo. Esta palabra del tema del bautismo, hay otra versión que estaba leyendo y hoy se las quiero compartir. Am, en la nueva traducción viviente, que es una sección que sí me gustó cómo estaba traducida, se los comparto. Y estaba dándome cuenta cómo el Mesías tenía su pensamiento sobre su propósito, a pesar de que tuviera como esta, como podríamos decir, ayer estaba leyendo esta palabra y me gustó, esta como expectación ansiosa, como esta ansiedad expectante por cumplir su propósito. ¿Sí? La nueva traducción viviente dice, me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Fíjate lo que decía, estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Fíjate, esta parte me parece de verdad enorme y anhelo tanto aprender del Mesías esto. Anhelo tanto tener un pensamiento como el suyo. Un pensamiento puesto en el final. Un pensamiento puesto en la muerte, un pensamiento puesto en el final de la carrera, un pensamiento puesto en la fidelidad hasta la muerte. Ese era el Mesías, esa es la actitud de él. Y en verdad suena pesado, suena fuerte, suena incluso hasta devastador, porque como la muerte es, pues, estamos, como la muerte, mi familia, mis hijos. Sí, tranquilo, estamos hablando del propósito, ¿de acuerdo? Recuerda esta parte y te lo pido que no lo olvides, y es que el que guarda Israel no duerme. Primero ten presente eso. El que guarda Israel no se distrae, no duerme. Él siempre está viendo, ¿sí? Y tú y yo, sencillamente delante de Él, somos nada y aún así nos tiene con vida. Por lo tanto, decía el apóstol, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Por lo tanto, en verdad esta idea de pensar en el propósito y que con eso termine nuestra vida es una idea que en verdad deberíamos empezar a adquirir para saber qué tan apegados estamos a ser como el Mesías. Y acá te lo voy a demostrar, ¿de acuerdo? De verdad vamos a necesitar entender que queremos vivir conforme a ese propósito que estamos llamados. Ahora, te vas a dar cuenta a continuación que no estamos llamados, y esto lo hemos dicho ya varias ocasiones, no estamos llamados a la comodidad, no estamos llamados a la felicidad, ¿de acuerdo? Estamos llamados, sí, al gozo. Ojo con esto, no digo que vayamos a vivir en amargura a partir de ahora, estamos llamados al gozo, por supuesto que sí, ¿sí? Y estamos llamados a parecernos a Él. Entonces, en ese aspecto, yo te quiero pedir que vayas empezando a tomarlo en cuenta, estas ideas, para saber qué tan cerca estás de un propósito, ¿de acuerdo? Y quiero que noten esto, vayan conmigo a Gálatas 2:20, por favor. Y esta parte me pareció muy buena en relación a esto que estamos analizando. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira la forma en la que pensaba el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No sé si ustedes alcanzan a notar, pero está hablando de vuelta con respecto a la vida y la muerte. Sí, esta parte es a la que me refiero, que como hombres no está mal pensar en el final de la vida como propósito, ¿de acuerdo? Es decir, pensar en el propósito y que con esto llegue el final de la vida. Pablo decía, hoy, a este día, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esta idea de estar juntamente crucificado con el Mesías es una idea que muy poco de verdad recordamos. Nos gusta mucho la idea de la resurrección y amamos esta esperanza, y es preciosa. Por supuesto que sí.
Sin embargo, la resurrección trae consigo la necesidad de saber con respecto a esto nuestra vida. ¿Sí? La idea de la resurrección tiene todo que ver con el tema de la muerte, primeramente. El Mesías decía, tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, es cierto. Y con esto incluía, por supuesto, de forma regular, el tema de la muerte. Cuando el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿a qué se refería? A su gobierno. Si él murió en la cruz, yo también. Yo también decía el apóstol Pablo, yo también estaría dispuesto a ir a la cruz. Yo estoy completamente de acuerdo en que yo también merezco morir. Es más, yo merezco morir, yo merezco la muerte. Él no merecía, yo la merezco. Yo decía, Pablo, lo mínimo que puedo hacer es pensar con respecto a esto, que ya no vivo yo y que Él gobierna. Esto podría ayudar a alimentar el tema de tu propósito, ¿sí? Tu propósito responde a la pregunta que dice, yo nací para, y lo que respondas ahí, ese es tu propósito de vida, ¿sí? El apóstol Pablo decía, por lo menos aquí, yo nací y después estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, perdón, más vive Cristo en mí. Y a partir de lo que ahora estoy viviendo, dice, a partir de ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De entrada, dentro de las cualidades que Pablo está diciendo que se añaden a su vida para poder vivir ese propósito es, ya no gobierno yo, gobierna el Señor. Ya no tengo yo derechos, es Él el que gobierna. De pronto puedes utilizar esto para acercarte a redactar ese propósito, ¿sí? Como puedes fijarte, el Mesías al final esa sección la cierra con una de las esperanzas más bonitas y es justamente en relación a esto. En el versículo número 19 dice, y le entregarán a los gentiles, dice, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Sí? En esta ocasión cierra con el concepto de la resurrección a los 3 días y deja con este sabor de esperanza con respecto a que vuelve a resucitar, o va a resucitar, vuelve a vivir, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa importantísima y preciosa, porque te das cuenta que el Mesías, su forma de muerte o su sufrimiento no fue poco, ¿sale? No fue para nada poco. Y viendo todo este panorama y teniendo presente todo esto y hablando de lo que el Mesías va a sufrir y va a pasar, dice el versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten, dice, estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínate el contexto en el que estamos hablando de lo que estamos hablando. Fíjate, escucha lo que estamos diciendo. El Mesías va a sufrir, diciéndole, va a sufrir, va a ser entregado a los escribas y a los sacerdotes y le van a condenar a muerte. Y luego después en manos de gentiles les está diciendo que va a sufrir, que lo van a azotar, que va a ir a la cruz y que después va a resucitar. Y alguien dice, bueno, aprovechando el tema, por favor, que mis dos hijos se sienten contigo. Imagínate qué corazón se puede tener para aprovechar un comentario como este a favor tuyo. Les quiero contar que en relación a esto, ¿de acuerdo? En Marcos, la forma en la que se describe esto, Marcos 10:35, no dice que haya sido la mamá de estos dos hijos, ¿de acuerdo? Sino que realmente fueron ellos, los dos hijos, quienes se lo pidieron. La cita fue en Marcos capítulo 10. Si ustedes leen Marcos 10, se van a dar cuenta que fueron ellos mismos quienes lo pidieron. ¿Quiénes son estos dos? Es Santiago y Juan, ¿sí? Los dos hijos de Zebedeo. Juan, el discípulo amado, ¿de acuerdo? Y Santiago, su hermano, hijo de Zebedeo, los dos hijos de Zebedeo. Y se le acercan y le piden, ¿de acuerdo? Aparentemente en esta versión de Mateo se lo pide su mamá, pero se van a dar cuenta que realmente son ellos quienes lo piden,
Y es que en la Biblia es muy común que aparezca la idea distinta entre quienes lo pidieron o si lo pidieron por medio de alguien más, sin problema. Y se le acercan y el Mesías le va a contestar a ellos, a los hijos. No le contesta a la mamá, le contesta a los hijos. Y los hijos le contestan a él. Es decir, el diálogo aparentemente es solo con los hijos. Por lo tanto, nos da una idea de que realmente fueron los hijos quienes le estaban pidiendo esta posición. Yo te dije que el Mesías tenía puesto su visión y sus acciones en el propósito. Y por otra parte tienes a Juan y a Andrés con la mirada puesta ¿en qué? En la posición, no en el propósito. Si nos ponemos a pensar, te puedes dar cuenta que el Mesías tenía su mirada en el propósito, mientras que algunos de sus discípulos que estaban aprendiendo tenían su mirada puesta en la posición. ¿Se acuerdan de Pedro cuando dijo, Señor, ya lo dejamos todo y nosotros qué tenemos? De pronto, los discípulos sí necesitaban aprender con respecto a este tema de la posición. Y querían pensar o llegaban a pensar que el haber soltado todo o el haber dejado todo, que pues es realmente muy poco porque la verdad es que el Mesías no solo dejó todo, sino que también se entregó por completo. De verdad que pensar en reclamar una posición sería algo un tanto egoísta. ¿Y qué crees? Lo están haciendo. El Mesías hablando de la muerte, de la resurrección, del sufrimiento, del padecimiento, y dos de sus discípulos diciendo, Señor, por favor, siéntanos a tu derecha y a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no saben lo que piden. Escucha esto, fíjate nada más. No saben lo que piden. Juan y Jacobo, bueno, Juan y Andrés, realmente era otra forma en la que se conocía. Este, perdón, Andrés, no, Santiago. Estas dos personas, ¿de acuerdo? Y Pedro eran justamente los tres discípulos más íntimos del Mesías. Y sí es cierto que también ellos vieron el tema de la transfiguración y era una cosa preciosa. Y por supuesto son de los que más tenemos información. Y extrañamente son los más reprendidos. Prácticamente son los que más son reprendidos por el Mesías. Y esta parte me importa un poquito destacarlo, porque la palabra enseña en Apocalipsis 3 que literalmente el amor es reprensión y la reprensión es amor. Que a quien él ama, él reprende. Entonces, la idea de la reprensión es una de las cosas que a los hombres no nos gusta. ¿Sí? Escuchen esto, lo voy a volver a decir. La reprensión es una de las cosas que más a los hombres no nos gusta. Y no nos gusta porque estamos hablando de que nos falta humildad y otras cualidades. Sin embargo, la reprensión que viene del Señor y la reprensión que viene de otros hombres que temen al Señor, en verdad son de las cosas que más amor podrían mostrarte. Y tienes a un Jacobo, perdón, a un Santiago y a un Juan, ¿de acuerdo? Que están siendo reprendidos por el Mesías continuamente junto con Pedro. Por lo tanto, la razón de esto es porque en verdad les amaba y nunca les reprendía para exhibirlos, ¿de acuerdo? Siempre los reprendía con esta intención de poder corregirles y sobre todo instruirlos, no exhibirlos jamás. Teniendo presente esto, ¿de acuerdo? Como te decía en Marcos 10:35 aparece que ellos es quien lo pidieron, ¿sale? Y les dice, no saben lo que piden. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. ¿A qué se refiere la idea de beber del vaso que yo he de beber? ¿Y a qué se refiere la idea de ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Le pregunta. Pues justamente leíamos hace un momentito en Lucas 12:50 ese concepto de voy a ser bautizado y mientras tanto estoy sufriendo, estoy padeciendo todo esto hasta que se cumpla. ¿A qué se refiere el bautismo? Por favor, escríbanme en el chat. ¿A qué se refiere el ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado, que yo soy bautizado? Y beber el vaso, beber literalmente que yo he de beber. ¿A qué se refiere eso? Escríbanme su respuesta en el chat. Está bien fácil, está bien directa, porque justamente lo acabamos de resolver. Beber del vaso y bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Le está diciendo prácticamente, podemos sentarnos contigo, podemos gobernar contigo, nos puedes dar una posición contigo. Y les dice, ustedes no saben lo que piden. Pregunta para ustedes primero antes de que me pidan estas cosas. ¿Ustedes van a poder beber del vaso
y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y le contestan, sí podemos. Sí, podemos. ¿A qué se refiere esto? Por supuesto se refiere a la muerte, a la crucifixión. Literalmente se refiere, ustedes van a poder sufrir la cruz, ustedes creen que tienen el porte para sufrir la cruz, y lo que contestan es, podemos. O sea, le está diciendo prácticamente, ustedes creen que van a poder sufrir lo que yo voy a sufrir para que estén en la posición en la que yo voy a estar, y le contestan, podemos. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que a pesar de las 3 veces que le ha dicho a sus discípulos que lo van a crucificar y que va a ser entregado a estas personas y va a morir en la cruz y va a resucitar después, ¿tú crees que en verdad los discípulos ya entendieron la forma en la que Jesús va a morir? ¿Tú crees que en verdad los discípulos tienen claro que su Mesías y que su maestro va a morir? La respuesta es no. ¿Sabes cómo sabemos que nunca lo entendieron? Porque cuando lo fueron a arrestar, huyeron. Y Pedro sacó la espada. El que no huyó sacó la espada. Ahí te das cuenta, literalmente, que nunca entendieron. Y no está mal, se esperaba que sí pasara. Por eso la profecía que decía, irán al pastor y las ovejas van a estar asustadas y van a huir. ¿Sí? El camino a Maús, por supuesto, ni se diga, ¿no? O sea, te das cuenta que la gente realmente no estaba entendiendo. Entonces, si le preguntan, ¿van a querer, o sea, ustedes estarían dispuestos a ir a la cruz? Y si contestan, sí podemos, significa que realmente no han entendido nada. ¿Sí? Porque si yo ahorita les dijera a ustedes, oigan, ustedes podrían de verdad sufrir la cruz, y si dijeran, podemos, sabemos perfectamente que realmente no podríamos estar seguros que soportaríamos la cruz. No podemos saberlo. Entonces, ¿qué te refleja la actitud de estos dos discípulos? De Juan y Santiago, su hermano. ¿Qué te refleja esto? O sea, ¿qué te imparte esta idea? ¿Cuál era la actitud de la que estaban tomando? Una actitud de mucha ambición. Estaban ambicionando muchísimo con una ignorancia tremenda. Le dicen, podéis ser perdón, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Exceso de confianza, literalmente. ¿Sí? Y como te das cuenta, les pregunta a ellos, no les pregunta a la mamá. Y ellos contestan, ¿se fijan? Y dice después el versículo 23, él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con mi bautismo, con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, la verdad es que lo voy a aceptar la idea que en verdad sí van a sufrir. Sí van a ser asediados, sí van a ser perseguidos. Y esa es una cosa que yo te quiero pedir que añadas a tu propósito. La persecución para los discípulos del Mesías es real. Sí van a beber de ese vaso y sí van a ser bautizados con ese bautismo. Y lo puedes ver, por ejemplo, en Pablo, que no conoció al Mesías en persona, es decir, no convivió con él, pero decía con claridad, con Cristo estoy crucificado. Acepto el asedio, acepto la persecución, la acepto pues. Y tienes a un Mesías diciendo, sí, sí van a beber del vaso y sí van a ser bautizados, sí. Pero el tema de que sentarse a la diestra y a mi izquierda, dice, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Punto. Eso depende de Abba. Eso no depende de mí. ¿Por qué? Porque ellos se imaginaban algo completamente terrenal sobre el reino. No estaban pensando exactamente en el tema de la trascendencia espiritual del reino. Literalmente estaban ambicionando una posición y por supuesto, esto no es propósito. Y viene una paradoja importantísima, porque estamos hablando del propósito. El Mesías dice, el propósito para mí es morir. ¿Sí? Y ellos estaban hablando del propósito, tener como propósito llegar a estar en ese punto. Llegar a estar al lado del Mesías, ¿no? Gobernando. Ellos se creían merecedores de, pues, pedir esta posición, ¿sale? Y con el concepto de bautizados y beber la copa, ¿de acuerdo? Me gustaría mucho que pudiéramos analizar para que te des cuenta a qué punto era esto. Es en el Salmo 22:14. Por favor, ven conmigo un momento para resolverlo con algo completamente bíblico. ¿Está bien? Y esta parte es interesantísima. ¿A qué se refiere la idea de beber de su vaso y de ser bautizados en su bautismo? Y esa es la parte que sí puedes añadir a tu propósito, ¿de acuerdo? Propósito, ser bautizado en su bautizo. Salmo 22 y versículo 14.
Sí les dije 22:14, sí, 22:14. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio, imagínate eso, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Podemos seguir leyendo, este salmo es interesantísimo y también muy fuerte, pero cuando hablamos, regresamos por favor a Mateo, cuando hablamos de beber de su copa, de verdad, de beber de su vaso y de ser bautizados en él, literalmente es vivir sus padecimientos, ser inmersos en su sufrimiento y en verdad sufrir el quebranto. En verdad, o sea, los discípulos no sabían de qué estaban hablando, no sabían la forma en la que iba a sufrir. De verdad, era una de las cosas más impresionantes la forma en la que murió el Mesías. Y este es el costo del discipulado. El costo de ser discípulo es morir literalmente. El costo del discipulado es aceptar morir por el Mesías. El costo del discipulado es de verdad no negar la fe. El costo de ser discípulo es mantener la fidelidad con el Señor. El costo de ser discípulo, por favor apúntalo, es incluso morir antes que negar. Ese es el costo del ser discipulado, de ser discipulado por el Mesías, de ser discípulo del Mesías. Morir antes que negar. Estoy dispuesto a morir antes que negar a mi maestro. Si tú te pones a pensar, los discípulos del Mesías, todos ellos aceptaron esta idea. Antes que negar a mi maestro, prefiero morir. Ya sabemos que Pedro lo negó, pero como quiera, cuando hablamos de la muerte de Pedro, absolutamente Pedro fue fiel. Si en tu propósito de vida, ahora que lo redactes, no está la idea de morir antes que negar, significa que en verdad aún nos falta estar un poquito más crucificados con el Señor. Significa que aún nuestra carnita está un poquito más viva de lo que nos imaginábamos. ¿Sí? Y por supuesto, esto tiene que ver incluso con el matrimonio. Y dirás tú, ¿por qué? Porque si estás dispuesto a morir por el Mesías, también estarías dispuesto a morir por tu esposa y por tu familia. Me explico, o sea, queremos decir, muero por el Mesías, pero no sacrificas tu tiempo para tu esposa, por ejemplo. O sea, quieres entregarte por el Mesías, pero para tu esposa no hay nada, entonces no habría como mucha consistencia en tu propósito, ¿sí? Porque tu esposa no te pide que mueras por ella, ¿te fijas? Tu esposa solo te pide, por ejemplo, que sirvas bien a tus hijos, que contribuyas en casa, que estés presente, que de verdad la tomes en cuenta, que la respetes, y no te pide que mueras, no, no, no. O sea, imagínate decir, yo por el Mesías, la vida. Por mi esposa, pues no, la vida no. Bueno, no te pide la vida, o sea, te está pidiendo el matrimonio, te exige otras cosas mucho menores que la vida. Y si estás dispuesto a morir por el Mesías y solamente mantienes esa idea y no por tu familia, significa que tu propósito está inconsistente y le falta resolver. Sí. Fíjate esta parte y vamos a ir cerrando con esta sección. Dice, él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a mi diestra y a mi izquierda, dice, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande en el reino, vosotros, dice, sino el que quiera grande, perdón, que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí está. El Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para, y te dije ahorita, el propósito es la respuesta a la pregunta de, yo estoy aquí para, yo nací para, yo nací para, y cuando respondas a eso, va a ser tu propósito de vida. El Mesías dijo claramente, el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el propósito de vida del Mesías. Dos cosas, servir y dar su vida en rescate por muchos. El Mesías lo tenía claro. Pregunta para ti, ¿cuál es tu propósito de vida? Porque el Mesías, claro, lo tenía. Y si tú y yo queremos aprender de él, necesitamos desarrollar nuestro propósito de vida. El de él fue claro y decía, yo vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Punto. ¿Sí? Bueno, se enojan los otros 10, que no son los discípulos, de estos dos que pedían esto, ¿sale?
Y cuando se enojan, prácticamente vienen y podrían tener esta actitud, pero la parte preciosa es que el Mesías, en lugar de rechazarlos, y esta parte me gustó mucho como lo mostró el Mesías, en lugar de rechazarlos o correrlos o acabar la conversación, cuando ve que los otros 10 se enojan, se molestan, se enojaron contra los dos hermanos, mira lo que hace en lugar de rechazarlos. Dice el versículo 25, los llama. Llamándolos, les dijo. Es decir, no los rechaza, no los corre, no los despide, al contrario, sino que los acerca y les dice un ejemplo bien claro. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Es decir, la idea común es que los grandes, los fuertes y los poderosos gobiernan. ¿Cierto? Sí, pues sí, cierto. Ok, estos dos me están hablando acerca de gobernar, de sentarse, del poder. Ok, ustedes saben perfectamente que en la actualidad y en este mundo las personas fuertes, poderosas y con dinero son las que gobiernan. ¿Y qué les dice el Mesías? ¿Qué creen? En mi reino no es así. En el reino de mi Padre eso no funciona así. Y existe una paradoja fuertísima con respecto a quién va a ser grande en el reino. Y dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y esta paradoja del reino la venimos viendo desde Mateo capítulo 5 o incluso antes. ¿Sí? Para ser, o para estar, mejor dicho, para lograr tener algo, primero hay que dejar de perseguirlo. Al Señor en verdad no tiene ningún interés en que tú y yo persigamos una posición. Y si hay una posición que quieras perseguir y que te esfuerces por estar, es de ser siervo. Y de ser un buen siervo. Un buen siervo, y cerremos con esto, se caracteriza porque tiene dos cosas. Tiene humildad y tiene utilidad. Es humilde y es útil. Un siervo que no tenga una de estas dos cosas, la verdad es que difícilmente es un buen siervo. Un siervo que no es humilde, pero que es útil, la verdad es que no es un buen siervo. Y un siervo que es muy humilde, pero no tiene utilidad y no ha aprendido la tarea, difícilmente también será un siervo que pueda ser tomado en cuenta. ¿Sí? Tú preguntarás, ¿eso significaría que si el Mesías está diciendo yo vine para servir, entonces él tenía humildad y servicio y utilidad, mejor dicho, perdón? La respuesta es sí. Por supuesto que sí. Te puedes dar cuenta, y hemos analizado esto varias ocasiones, cuando el Mesías lava los pies de sus discípulos. ¿Eso qué denota? Humildad. El Mesías fue humilde y lo notamos justamente cuando lava los pies de sus discípulos. Ahora te pregunto, lo que acabamos de analizar anteriormente, ya fue humilde, sí. Ahora pregunto, ¿tenía utilidad su servicio? ¿Su muerte tenía alguna utilidad? ¿Su forma de pensar, de comer, de elegir, tenía utilidad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, el Mesías era un gran siervo. Tenía humildad y tenía utilidad. Yo te hago una pregunta. ¿En tu vida hay humildad? Pregúntate. Y segundo, ¿en tu vida hay utilidad para ser un buen siervo? Entonces, con esto puedes empezar a pensar en construir tu propósito de vida. Esta parte se está poniendo pesada porque te das cuenta que dices tú, uy, yo pensaba que la relación con el Señor diaria pues me daba propósito y sí es cierto, pero ¿cómo sabes que se cumplió tu propósito? No lo sabrías si no tienes un propósito en verdad bien determinado. Te voy a dejar de tarea en verdad contestar a la pregunta. Yo nací para y lo puedas contestar. Empieza a trabajarlo. Te aseguro que no va a ser una respuesta que puedas lograrla en una sentada. Se va a ir construyendo y se va a construir mucho en relación con los dones que el Señor te dio, ¿sí? Con las habilidades que tienes, pues. Y sobre todo, y eso, porque justamente eso es lo que le da utilidad a tu vida. La humildad del Señor la va a añadir y tú vas a necesitar reflexionar sobre eso para desarrollar este propósito que te ayuda mucho esta parte de servir. Por ahí empieza el propósito, con utilidad y con humildad. Y cierra y dice, como el Hijo del Hombre, y se pone de ejemplo él, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido. O sea, lo que ustedes me están pidiendo, compadres,
este Juan y su hermano. Lo que ustedes me están pidiendo sencillamente es que les sirvan. ¿Y qué crees? Yo ni siquiera vine para eso. Yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Prácticamente esta idea es una concepción de abandonar mis derechos en la parte del servicio, abandonar mis derechos y humildemente ser útil para algún propósito, ¿sí? Y le dice, yo vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Él decía esto, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y esta parte de ser vuestro servidor, esa palabra vuestro servidor, tiene que ver con la palabra diáconos, ¿de acuerdo? De donde viene, y viene justamente o se relaciona con el concepto dioco, que ¿qué creen que tiene que ver la palabra dioco? Perseguido. Entonces, la verdad es que estamos quizá a veces, y lo podemos notar a los discípulos, prácticamente es que estamos muy lejos de parecernos al Mesías. Yo no sé si tú hoy has notado cuán lejos pudiéramos estar de parecernos a Él, al ni siquiera entender lo que está diciendo, al pedirle algo completamente egoísta y de esta forma como ambiciosa, en lugar de pensar en el propósito por el cual Él nos creó. En verdad, anhelo y oro que esto pueda ayudarnos a empezar a reflexionar sobre la razón por la que Él nos creó y dejar de pensar un poco y un poco cada vez más en nosotros y en nuestra ambición de estar en la posición incorrecta y no en la correcta que es servir. Vamos a orar. Abba, te bendecimos y te damos gracias porque nos permites aprender de ti. De verdad anhelamos, Señor, ser conformados a tu imagen, incluso, Señor, en nuestros propósitos y en las decisiones que tomamos y en el estilo de vida que nuestra vida va tomando, Señor. Te ruego, Padre, que vengas a nuestra vida e incomodes tanto como sea necesario para poder llegar a vivir conforme a tu propósito, Señor. No conforme a nuestra ambición, no conforme a nuestro deseo, Señor, y no persiguiendo una posición de ser servido, Señor, sino en verdad aprender y desarrollar nuestro propósito de vida, Señor, y la razón por la que estamos acá, con esta idea de servir, Señor, con utilidad y con humildad, Padre. Anhelamos en verdad ser siervos buenos tuyos, Señor, ser en verdad gentes que traen tu gloria aportando, Señor, y que, como dice Mateo 5, en verdad las personas vean nuestras acciones, nuestras obras y te den gloria a ti, Señor. Anhelamos, Señor, en verdad tomarnos en serio esta vida que nos has regalado conforme a tu propósito, Señor. Anhelamos en verdad estar tomándote tan en cuenta que no nos importe, Señor, el costo que haya que pagar, sabiendo, Señor, que de ti siempre recibiremos una esperanza de resurrección. No tenemos dudas, Señor. Queremos fortalecer nuestro pensamiento en ti y nuestro propósito, Señor, en tu palabra. Recordamos, Señor, que si tú resucitaste, morir contigo también traerá resurrección para nuestra vida. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Te agradecemos por Yeshua todo. Amén y amén.